Depuración o fragmentación. El problema no es si Luisa María Alcalde se va o se queda. El verdadero tema es que revela este posible movimiento sobre la estructura de poder dentro de Morena. Si Claudia Sheinbaum realmente está considerando relevar a quien fue colocada bajo la lógica de continuidad del López Obradorismo, entonces no estamos viendo una simple rotación de cuadros, sino un intento de redefinir el centro de gravedad del partido. Morena nació como movimiento, no como institución. Y ahí está su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad. Porque cuando el liderazgo carismático se retira, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, lo que queda es la disputa del control operativo real, dinero, candidaturas y narrativa. El nombre de Alfonso Ramírez Cuéllar no es casual, representa algo más técnico, estructurado, más cercano al proyecto de gobernabilidad de la Sheinbaum que al impulso ideológico original del movimiento. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Esto fortalece a Morena o confirma que nunca logró institucionalizarse? Porque si cada relevo depende de cercanías personal y no de reglas claras, entonces el partido no está evolucionando, está reciclando el poder. Y rumbo al 2027, esto no es menor, porque ganar elecciones no es lo mismo que sostener un sistema político sin fracturas internas. Quienes han pertenecido a ese grupo han documentado cómo las lealtades en este movimiento pueden cambiar muy rápido. ¿Estamos viendo el inicio de una depuración o el síntoma de una fragmentación que apenas comienza? Choque de egos o de legitimidades. Lo que está pasando entre Donald Trump y el Papa León es algo más profundo que un conflicto de egos. Es un choque de legitimidades. Porque Trump representa el poder político que legitima la fuerza, en la seguridad y en la narrativa del control, mientras que el Papa representa un poder distinto, el moral, el simbólico, el que no necesita votos, pero influye sobre más de 1.000 millones de conciencias. Y ahí está el punto clave. Cuando el poder político intenta ridiculizar o desacreditar al poder moral, no lo hace por casualidad. Lo hace porque compiten por la misma autoridad sobre la sociedad. El episodio de la imagen tipo Mesías no es menor. No es una provocación. Es una construcción de narrativa personalista. Y esto ya generó rechazo incluso entre sectores conservadores y religiosos que lo apoyan a Donald Trump. Pero al mismo tiempo, el Papa tampoco está siendo neutral. Su postura contra la guerra y su insistencia en el diálogo lo colocan en una posición frontal frente a decisiones geopolíticas de alto impacto. Entonces, la pregunta incómoda, ¿no es Trump exagera o el Papa moraliza? La pregunta real es, ¿quién tiene hoy más poder sobre la percepción global? ¿El que controla el aparato del Estado o el que define lo que es correcto? Porque si este choque escala, ya no solo será Trump contra el Papa, será política contra moral. ¿Esto es narcisismo político? ¿O estamos viendo una nueva forma de religión del poder en el pleno siglo XXI? Este es el patrón que se repite en todos los frentes. Desde el conflicto en Irán, Estados Unidos, Israel, hasta el caso de México, lo que aparece no es caos aislado, es un problema de diseño institucional. En lo internacional, intermediarios que dicen cosas distintas, aliados que no coordinan y líderes que negocian con amenazas que luego no pueden sostener, el caso de Donald Trump. En lo nacional, políticas públicas que se anuncian sin arquitectura legal ni financiera, salud universal, fracking, energía. Es el mismo fenómeno en dos escalas distintas, decisiones políticas que ignoran restricciones reales del sistema. Y ahí es donde el punto crítico que quizás vale empujar más,
No es que los gobiernos fallen, es que están operando como si la complejidad no existiera. Porque cuando se menciona el concepto de crowding out, lo que se escribe en el fondo es algo más grave. Un Estado que en lugar de coordinar el sistema económico, termina asfixiándolo. Y eso conecta con lo global. Si China, Estados Unidos e Irán entran en dinámicas donde nadie reconoce límites ni reglas compartidas, el resultado no es negociación, es volatilidad permanente. Entonces la pregunta incómoda no es si vamos hacia una crisis, sino si ya estamos en una nueva normalidad donde la política dejó de ser estratégica y se volvió reactiva, improvisada. Vaya, un deterioro sin salida clara. Pero les lanzo este siguiente giro. Si el problema no es falta de soluciones, sino que el sistema político actual ya no tiene capacidad para ejecutarlas. Porque si esto es cierto, entonces no estamos viendo una mala racha, estamos viendo el fin de un modelo.